Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Hernán, a ver, ¿cuánto debería cobrar hoy un jubilado? Depende para qué, pero si tuviese que, uno podría decir, hay distintas... La fórmula anterior, la ley del 2021, la Bueno, 27609. hoy estaría cobrando arriba de 400.000 pesos. Digo, de nuevo, depende cómo, porque los 400.000 pesos uno diría no son suficientes, claro está, para que viva bien. Ahora, hoy están cobrando, incluido el bono, están cobrando 330.000 pesos aproximadamente, es decir, te estás perdiendo casi 100.000 pesos solo por la no aplicación de la fórmula anterior. Buena parte de eso tiene que ver con el congelamiento del bono, que esto ha sido una de las características desde que asumió el gobierno para acá, pero en paralelo a eso, la fórmula anterior, la característica que tenía es que actualizaba por inflación de manera rezagada. Claro, durante el gobierno de Milei, la modificación al inicio de su mandato impidió que los jubilados captaran buena parte de el salto inflacionario del principio del mandato de Milei, ¿no? 35%. Claro, por eso, te perdiste las inflaciones de los primeros meses, 25%, después 20%, después 13%, buena parte de eso lo perdiste. A una parte finalmente se votó, no sé si recuerdan, en el Congreso, un 12,5%, que fue creo que de las pocas cosas que Milei finalmente, lo votaron finalmente a favor y no lo vetaron, pero los proyectos posteriores que pretendieron recuperar todo el terreno perdido en materia inflacionaria, hablo estrictamente, bueno, el propio Milei los vetó, así que los jubilados han perdido poder adquisitivo en términos reales, es decir, contra la evolución de los precios, y han perdido además respecto de la fórmula anterior. Sobre esta última, que en general no se calcula y nadie, y se pasó y ya nadie más se acuerda, pero ahí han perdido, te diría, de manera sustancial. Tendrían que cobrar casi 100.000 pesos más. Y si yo actualizo el bono hoy, ¿en cuánto estaría? Más o menos. En 160.000 pesos aproximadamente. Es decir, más del doble. Depende cómo lo actualices. Si lo actualizas por inflación es un poco menos, son unos 130. Pero bueno, de todas formas, imagínate que está congelado en 70.000 pesos desde marzo del año pasado. En la última semana, a raíz de las discusiones que hubo, por ejemplo, con el tema de salud o de discapacidad, ahí vimos también otras transferencias que están congeladas. Por ejemplo, en el caso de los acompañantes terapéuticos, tienen su ingreso congelado desde febrero del año pasado. Bien, o las personas que trabajan en los talleres protegidos, es decir, los discapacitados que de repente dentro de un taller protegido hacen una tarea y demás, tienen su bono congelado también desde febrero del año pasado en 28.000 pesos. Sí, el gobierno se ve que en ese momento, al inicio de su mandato, decidió congelar todo, sobre todo con los más vulnerables. No sé si los jubilados son los más vulnerables, pero en materia de ingresos sí. En materia de ingresos claramente sí, porque dependen de ese ingreso que es muy magro, con lo cual el congelamiento del bono, y en el caso de los discapacitados el congelamiento de este otro bono, evidentemente les ha hecho mucho daño. Bueno, el ajuste está ahí, ¿no? En jubilaciones, en salud pública, educación pública, ahí va el ajuste. Sí, porque ahí está la casta, ¿no? Claramente es donde el gobierno identificó que estaba aquellos que vivían del Estado, lo digo obviamente irónicamente, porque, como vos bien decís, la decisión política de corregir las cuentas en materia fiscal, que uno podría decir, bueno, era una decisión correcta la de corregir la cuestión fiscal, sí. Ahora, la verdad que haberla hecho contra los jubilados era lo más fácil, pero lo más insensible y lo menos sensato, ¿no? Claramente, porque, insisto, me parece que hay sectores en la sociedad que están en mejores condiciones para eventualmente haberse hecho cargo de ese costo y no los jubilados. Lo que pasa es que a lo largo de la Corte este plan donde se fomenta que lleguen capitales para invertir en la timba, termina desindustrializando el país y a la larga no tenés más puestos de empleo, o sea, no te genera más puestos de empleo.
Mira, ayer hubo una noticia muy complicada, que fue que se paró el tren de laminación en Tacíndar, y quedan probablemente 130 familias en la calle, de una cooperativa que prestaba servicios para Sindar, es decir, tercerizados, porque en realidad hacían trabajo desde el núcleo del core del negocio, pero bueno, funcionaba así, la mitad de los trabajadores de esa empresa están tercerizados, y ya les avisaron que los despiden. Así que esa es la realidad cotidiana. De nuevo, no se dice, esta semana, la última semana cerró, o está a punto de cerrar, una empresa de golosinas muy tradicional de la Argentina. Bueno, hay un montón de casos en el último tiempo que le pegan a la industria sobre todo, y a los puestos de trabajo porque le pegan a la industria. Es una característica de la etapa. Me pasó una cosa, también, todo en la última semana, la semana pasada, salieron datos, el gobierno estaba festejando que se venden más autos. Y entonces yo publiqué un tuit diciendo, fíjense que todos los autos adicionales que estás vendiendo respecto del año pasado son todos importados. Bueno, se armó un quilombo, se volvieron locos, se enojaron y demás, pero el dato efectivamente es así, al punto tal de que uno de los principales tuiteros libertarios tuiteó textual, dijo, en la Argentina prácticamente no se hacen autos y no hay que hacer más autos porque es como el enclave de Tierra del Fuego, es lo mismo, así que hay que eliminarlo. Hernán, buen día. Laura Ojeda te saluda. En línea con esto que vos decís, me parece muy importante lo que estás marcando del incremento de las importaciones, porque también es un boomerang, ¿no? Funciona como boomerang, porque un poco la suba del dólar de la semana pasada se explica también por esta demanda que hay para el pago de importaciones, y de continuarse va a incrementarse esta tendencia. Mira, aquello que vivimos la década de los 90 y nos acordamos, o la estudiamos un poquitito, ya sabemos cómo funciona eso, y efectivamente es así. A ver, supongamos que nosotros o nuestra economía genere dólares adicionales, que aparezcan dólares que puedan sostener el frente cambiario, cosa que no sucede. De nuevo, la semana pasada salió el balance cambiario y es deficitario la cuenta corriente, pero supongamos que vaya muerta, no sé, mañana genera 30.000 millones de dólares más. El problema es que en el modelo o en el formato de la economía de Milei va a haber una parte de la sociedad que pueda acceder a esos dólares y vivir como si viviera en Noruega, y la mayoría de los argentinos que no pueden llegar a fin de mes. Exacto. Esta es la característica de la sociedad que Milei tiene en su cabeza. ¿Por qué? Y bueno, porque el que no puede llegar a fin de mes es el que laburaba en la industria automotriz o en una empresa que cerró de golosinas. Ese es el modelo hacia el que vas. Y efectivamente, además, tiene una recurrencia o siempre le tensiona o se tensiona por el lado de la escasez de dólares, sobre todo por este proceso que ustedes, que vos mencionabas, que claro, para el incremento exportador demando más dólares. Lo vivimos en los 90, y el problema es que cuando nos damos cuenta de los efectos es medio tarde. Hoy mucha gente debe estar contenta porque compra en Shein, trayendo trayendo no sé qué cosa barata. Uy, sí, qué piola que soy. No lo juzgo, no digo que esté mal lo que haga, porque en este modelo, ¿qué vas a hacer? Es la forma que tenés de valorizar tu ingreso. El problema es que ese mismo proceso, yo no lo cuestiono a la persona, cuestiono el modelo, ese mismo modelo te lleva a que finalmente la economía colapse, ¿no? Es que hay un punto que te queda sin empleo. Es que termina en ese lugar, porque, de nuevo, yo a veces, es provocador quizás esto que digo, pero ¿cuál es el sobrecosto que estás dispuesto vos a pagar en tus productos para sostener el empleo? También. Así porque alguno se vuelve loco, ¿no? Siempre tener que comprarlo más barato, y no, sabe que no. Hernán, no. Te mando un abrazo. Abrazo grande. El día comienza